Hola conscientes, ¿cómo están? Me avisan cómo se escucha, cómo se siente. Como siempre me avisan si hay algún problema técnico, si me escucho, si no me escucho y todo eso. Estamos en vivo. Hoy día vamos a estar conversando con Ricardo Venegas. Él es kinesiólogo de profesión, pero se está postulando a constituyente aquí en el distrito 24. Así que vamos a estar conversando con él. Le vamos a invitar a que se conecte y responder sus preguntas que nos dejaron en la cajita. Hola a toda la gente que se conecta. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper contenta que aceptaste la invitación aquí a conversar acá en Camino Consciente. Muchas gracias por la invitación, igual. Gracias a ti por darnos un poquito de tu tiempo, el que sé que eres una persona muy ocupada, como dice tu biografía de Instagram, que eres asesor del consejo. Sí, asesor del Consejo Comunal de la Discapacidad de Valdivia. Entonces una persona demasiado ocupada. Sí, tratando de hacer ayudas sociales para personas con discapacidad en tiempo de pandemia. Entonces, Sí, harto trabajo. se dificulta más. Sí, se dificulta harto. Demasiado diría yo. Entonces, ¿cómo te presentarías para las personas que no te conocen? Primero, mi nombre es Ricardo Venegas, candidato a la constituyente por el Distrito 24, perteneciente a la lista del pueblo Ríos Independientes, de profesión kinesiólogo, hijo de una asesora del hogar y un junior de un centro médico, y asesor y luchador social por los derechos de las personas en situación de discapacidad y cuidadores. Aquí, perfecto. Ahí bien resumida tu Sí, presentación. Justita. es que primero al tiempo hay que acotar cosas. Sí, bueno, entonces, ¿qué te motivó a postularte? Siendo que ya estás como en eso del consejo. Además, postularte, como que ya son muchas responsabilidades. Entonces, ¿qué Mira, te dijo así como ya, me postulo? voy. Voy allá a postularme. No, mira, principalmente de primera no estaba dentro de mi cabeza y mi imaginación ser candidato. ¿Ya? ¿Ya? Yo, como asesor del Consejo Comunal de la Discapacidad, nuestra idea era levantar a una persona en situación de discapacidad, acá en la región de Los Ríos. Pero dentro de los candidatos posibles se fueron bajando algunos por miedo, otros por el tema de manejo de tecnología y diferentes cosas. Mm. Quedamos sin ningún candidato, por decirlo de una forma, para el Consejo Comunal de la Discapacidad de Valdivia. Mm. Porque el Consejo Comunal de la Discapacidad agrupa 26 agrupaciones de personas en situación de discapacidad y cuidadores. Wow, ¿Ya? hartas. Sí, son muchísimos. Estamos hablando prácticamente casi de 700 socios si sumamos todos los socios de las agrupaciones. Entonces, ahí a la directiva se le ocurre, ya, pues, ¿y tú? Y yo ¿Y quedé así tú? como, ¿A quién le dices? Me dice a mí. ¿cómo dice que dijo? Ya, entonces yo de primera no tenía la idea, no tenía intención, nada, ¿cachai? Y yo soy originario de Temuco, fui a ver a mi familia. Y en eso, en las noticias, no sé, 2 semanas antes o 3 semanas antes del cierre de las inscripciones de candidatos, vi que estaba Bombo Fica y la Adriana Barriento como candidato a la constituyente. Yo dije, ah, no, si van ellos, ¿por qué yo no? No, no, o sea, obvio. Todos Entonces pueden. ahí llamé por teléfono a la señora Verónica Lovera, presidenta del Consejo Comunal, y también que va candidata a concejala por Valdivia, por si acaso. Ujú. Y ya, vamos con todo, sino para qué. Mm. Y así nació la candidatura.
porque, como te digo, nosotros queríamos levantar a una persona con discapacidad y al ver también de que ninguno de los demás constituyentes que vimos que se estaban levantando levantaba la voz por las personas con discapacidad y cuidadores, decidí salir yo al choque. Wow, fue como súper, así como que te tiraron a los leones básicamente. En parte sí, pero tengo el respaldo de ellos y el apoyo. Y por en caso de cualquier cosa, yo sé que mi candidatura no es por un ego mío propio o por querer ser candidato, sino que viene de un apoyo de una organización social. Sí, pues es como otra perspectiva, Exacto. totalmente Así nació la distinta. candidatura. Qué historia más peculiar. Y Suele tú pasar. eres de Temuco, po. ¿Y qué te Sí, trajo acá viento. a la región de los ríos? Los ríos, me vine por el río. No, mira, te cuento. Yo estudié kinesiología en Temuco, soy nacido criado en Temuco, soy mestizo, soy mapuche y winca a la vez, como dicen. Soy champurria, como se dice en Mapuzungún. Ujú. Y yo hice toda mi vida en Temuco hasta hace 3 años atrás, cuando decidí venirme, porque yo hice mi práctica en Freire, que es una comuna una de las comunas más inclusivas de la región de la Araucanía. Es un pueblito chiquitito entre Petrusquén y Temuco, pero la inclusión se ha trabajado mucho ahí. Hay políticas, gestiones municipales inclusivas bastante potentes. E incluso han salido premiados por la reina Leticia de España con un fondo que fueron a recibir a España. Wow. O sea, allá hay un trabajo muy importante respecto a la inclusión de personas con discapacidad y cuidadores. Y yo quería seguir esa misma arista, pero Temuco no pude, presenté proyecto, hice todo y Temuco que es una ciudad mucho de pituto. Yo diría que es como Tampoco, casi todo Chile. y tampoco, ¿cachai? Que no visibilizaban a las personas con discapacidad en Temuco. O sea, si tú presentabas un proyecto para personas con discapacidad, allá uno más. Y en eso empecé a buscar en el computador por ley de transparencia, municipalidades de distintas partes. Empecé a buscar consejos comunales o agrupaciones de personas con discapacidad, porque como dato freak, hay 132 consejos comunales a nivel nacional. O sea, es Oh. un número importante. Y en Mm. eso sale Valdivia. Y llamé a la señora Verónica Lovera y le comenté de mi propuesta de idea de como asesor voluntario, porque nunca ha sido como un ámbito así como monetario, sino que el tema que a mí me gusta apoyar y ayudar a las personas con discapacidad y cuidadores en general. Y en eso me dijo que sí, que le debo, y yo lo único que me vine con una maleta de sueños y una pega en una OTEC que me permitía trabajar para arrendar la cabaña nomás, para arrendar la cabaña donde iba a vivir, y me vine así. No me iba a generar Wow. ningún otro ingreso para mantenerme en el mes, no me preocupé de eso. Me vine nomás, me abrieron las puertas acá al consejo y ya decidí venir. Y empezamos a trabajar con el Consejo Comunal de la Discapacidad y ya llevo 3 años trabajando de forma voluntaria con ellos. Wow. Fue como así, a la vida nomás, como sea, lo que Exactamente. toque. Qué Y al final, impresionante. después de estos 3 años, puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mm. No fue un error haber caído acá. No, yo llevo 3 años. Ya no se puede retractar. No, al contrario, estoy feliz acá trabajando con ellos. El único que no me quiere es el alcalde, pero son detalles. ¿Ya quién quiere el alcalde? Ah. Es que tanto que he peleado por el derecho de las personas con discapacidad con el alcalde que ya no. Sí, a ver, Se que no es puso como, ay, conmigo él y es ya como no se me el acerca. disco rayado, el del disco rayado, ya. Pushy. Debe tener Sí, vetado así. no, sí, ha sido ardua la lucha acá, porque aquí cuando yo llegué, te puedo decir que yo pensé que iba a ser una comuna con mucho más proyección de inclusión de las personas con discapacidad y me encontré con todo lo contrario. No, no. Todo lo contrario. Y más en una ciudad como que es de lluvia, pues entonces como que necesitas más.
tecnologías para que las personas con discapacidad circulen en la ciudad mínimamente. Sí, no solamente eso, es una ciudad turística. ¿Qué Sí, pasa con más encima los turística. de discapacidad Mm. de otras comunas que vienen? Entonces, por esa índole, por ese lado fue que estamos batallando. Mira tú, muy interesante tu historia, como todas tus circunstancias son como mágicas, se podría decir, como que fue como suerte básicamente, porque fue como, me voy a la vida así nomás, como sea, y después sin ni un peso, y después te tiraron a la candidatura, ni siquiera lo pensaste, fue como todo así. Así se fue dando todo. Sí, yo para mí que es como tu destino, porque es Sí, por eso. demasiada coincidencia, no puede ser posible. Si no es el Exacto. destino, no encuentro tu explicación. No, sí, yo creo que debe ser eso. Sí, Pero ha habido harto trabajo, sí, ahora, especialmente en tiempo de pandemia con las personas con discapacidad. Porque acá en Valdivia, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad no tienen derecho a rehabilitación ahora en tiempos de sí, pandemia. pues, eso mismo te Desafortunadamente iba la a decir. UCR la Mm. cerraron, van a atender solamente a las personas que tienen una dependencia severa para que se mantenga bien con su salud, pero el resto de las personas con discapacidad fueron No olvidadas. importa, dice. Dice, Sí, no, problema mío. sí, pues, Se hace los locos. y con eso levantamos acá en el consejo un equipo voluntariado de 7 profesionales. Mm, Había kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, asistente social, nutricionista, psicólogo, y me falta una, terapeuta ocupacional. 7. mm, Y empezamos a trabajar la teleasistencia, telerehabilitación para esas personas igual, sin ningún costo. Y sí, nos adecuamos a porque lo que ellos supieran usar. no tienen de Entonces, otra. telerehabilitación hasta por videollamada de WhatsApp hicimos, a ese nivel. Y si no tenían redes sociales, ¿qué hacíamos? Acompañamiento telefónico igual. Mm, Así que, poniéndole así el hombro a estamos. las balas, básicamente. Exacto. Sí, sí, hay que hacerlo, o sea, sí, ¿qué más Si lo puede no, hacer? ¿quién lo va a hacer? Obvio, o sea, pero Exacto. muy bacán, muy bonito lo que hace, porque yo, como no me muevo en ese mundo, no tenía idea ni que existía un consejo y todas esas cuestiones. Y es Sí, como sí. súper bacán como enterarse de que eso existe y que esa gente al menos tiene a alguien y no están solas o a la deriva o esperando que el Estado les dé algo. No, olvídate que el Estado te debe algo. Otro dato No, importante, Senadi en la región de Los Ríos está atrasado 2 años en la entrega de ayudas técnicas. O sea, en este no, 2021 están entregando recién las ayudas técnicas del 2019. qué sinvergüenza, por Dios. Y como que no hubiera plata, y es lo peor de todo. No, si no hay, me acuerdo, no, no se puede. No, es que ¿cómo se va a No, poder? no tenemos plata, pero para comprar unas mascarillas quirúrgicas de 3.000 pesos sí tenemos plata. No, y pasa mucho. No, y por ejemplo, cuando empezó las manifestaciones, la lucha social el 18 de octubre, acá en Valdivia, el Consejo Comunal junto con todos sus líderes se tomaron Senadi. Mm, Se tomaron Senadi y Los Ríos. ¿Y sabes cuál era su primera demanda? Lo primero ¿Cuál? que exigían, tener un baño inclusivo en el Senadi, porque el baño de Senadi no es para personas con discapacidad. Mentira. ¿Cómo no tienen un baño? Es como algo obvio, como de dignidad humana, o sea, y tampoco es como que sea la cosa más estratosféricamente cara. Pero para que veas, esa era una de las primeras demandas. Que el SENADI, que es la Casa de las Personas en Situación de Discapacidad, para los que no saben lo que es SENADI, es el Servicio Nacional de la Discapacidad, Mm, no tenía su baño adaptado para las personas con discapacidad. O sea, qué irónico. Es como todo tan irónico, es como, tengo una cosa para los discapacitados, pero no pueden ni siquiera ir al baño, es como,
pero para que veas cómo son las cosas, o sea, a nivel de cómo se está trabajando en el último tiempo. Sí, qué penca. O sea, como que están muy, no sé, hipócrita. O como que, sí, te ayudamos, pero por ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ni siquiera te damos un baño. Así mismo es. No, Ay, Dios hay mío. muchas cosas. Y por eso es que en la candidatura y todo se está luchando porque la persona con discapacidad sea sujeta de derecho, al igual que la cuidadora, y ya basta de sujetos de caridad como nos Mm, tienen mal enseñado a la gran mayoría. sí, porque no tiene que ser de caridad, es una cosa de dignidad humana y fin. Como cualquier ser humano. Exacto, son personas, no son nada, no son bichos raros, nada. Entonces ya basta de la caridad y seamos personas. Sí, Esa es la lucha. exactamente. Seamos personas. Yo te siento como muy sincero. Entonces esta pregunta no debería ser problema para ti. Chan, chan. Ya, dale. Es, ¿cómo financias tu campaña? Yo hasta el momento he financiado mi campaña con bolsillo mío. En pocas palabras eso, porque no... ¿De dónde más voy a sacar recursos? Y no le voy a andar pidiendo tampoco a las personas con discapacidad que me den una ayuda, porque Sería así como muy... sería yo demasiado. o es muy tonto lo que estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, Exactamente. no, pues más que nada va de parte de mi bolsillo y por eso va a salir, o sea, por eso manejo más redes sociales que bueno, una pancarta que poner. Y también que las pancartas no son inclusivas porque No, yo puedo poner una pancarta, pero la persona ciega no lo va a ver. ahora, exactamente. No lo va a ver. Puedo subir videos sin subtítulos, sin traductor de lengua de señas, pero la información no va a llegar a la persona ciega. No, pues. O sea, a la persona sorda que diga. Mm, sí, Entonces, por eso más que nada trabajo harto en las redes sociales y si se pueden fijar en mis redes sociales, Facebook, Instagram, siempre va una descripción de imagen, porque las imágenes siempre llevan una información, pero los lectores de pantalla de las personas ciegas no mm, leen imágenes. sí, Entonces hay lo que una quiero, configuración que dice ahí como escribir lo que hay en la alternativo, foto. Mm, sí, el texto alternativo. Y ahí se agrega eso y se describe la imagen para que la persona ciega tenga el acceso a la información de esta imagen. Porque muchas veces pasó que la municipalidad, cuando recién empezó el COVID, empezó a subir infografía de cómo debiese lavarse las manos, no ya. estaba el texto alternativo o la descripción y Sí, muchas pues. personas ciegas no les llegó la información. No, debe estar pensando, hay que lavarse las manos, pero ya. ¿Y cómo se hace? No, y lo otro que le dice, por ejemplo, recuerden lavarse la higiene de mano y después le dice, viene una imagen. Mm, Entonces saben que en la imagen va a estar la información, pero a ellos se la negaron, en pocas palabras. mm. Vulneración de derechos. No hay Sí, derecho a la pues, información para las personas ciegas. ¿cómo se llama esto? Como que se excluyen, eso. Exacto. Se excluyen de la información más encima que es súper vital, no es como una cosa de entretenimiento, es como una No. información demasiado importante. Entonces por eso igual es importante que, como te digo, que las personas con discapacidad y cuidadores sean sujetos de derechos. Y hay un tema muy importante, que la discapacidad no es solamente un solo punto. La Mm, discapacidad es transversal a todas las áreas, sea educación, salud, pensiones, derechos sociales, información, etcétera. Entonces la discapacidad hay que verla de una forma transversal. Entonces, tú dirías que lo que te diferencia es la inclusión de las personas con discapacidad a la nueva constitución. Exacto. Esa es como mi bandera de lucha, que sea una Ya. constitución inclusiva con enfoque de derecho. Mm, y además que la gente tiene como muy, como el concepto de discapacidad muy corto. En verdad la discapacidad es súper amplio. Es Exacto. Son muchos tipos. desde la persona que está en silla de ruedas, alguien que tiene una enfermedad mental. Todo eso es discapacidad porque no te permite funcionar en esta vida, en esta sociedad. Te limita. Exacto. No, y la discapacidad es distinta, puta. Yo te puedo decir, por ejemplo, que la costanera
Yo hice un video junto con la lista del pueblo donde hablo que la Costanera es un monumento a la no inclusión de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Y te ¿Y puedo por explicar el qué? por qué. ¿Ya? ¿Cachai? El tramo 1 de la Costanera es un monumento a la no inclusión, principalmente porque si te fijas donde termina la ¿Mm? Costanera y empieza el río, no hay ninguna señalética de alerta que termina la Costanera para el bastón guía de una persona ciega. Sí. Si yo ubico a una persona ciega dentro de este aeródromo que hicieron ahí, esa cosa gigante monstruosa, no tiene una huella podotáctil que le diga a la persona ciega que va al casino, a la feria fluvial o va a la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo ubico ahí a la persona ciega y no va a saber para dónde ir en el momento que necesite recurrir a un lado. Después de eso, tenemos que en la orilla, ¿sí? En la parte que todos caminamos por la orilla de la costanera, ahí hay en el aeródromo grande, tramo 1 recordando, hay unas líneas, ¿no es cierto? Que son como unas tablitas que hay. Ahí las sillas de ruedas, las ruedas pequeñas delanteras se traban y puede luego la Mm, persona caer al río porque se va a trabar, se va a caer la silla y todo y se traba qué la persona, trágico. se cae y todo. Es que hay que pensar en todos los supuestos Sí, posibles, pues. ¿cachai? Después, si tú vas en verano o cuando hay un día bonito, a eso de las 2 entre 12 3 de la tarde, sí o sí te va a molestar la visión porque el cerámico, la baldosa que ocuparon, refleja mucho la luz, Sí. ¿sí? Ya, entonces, ¿qué pasa con los niños, jóvenes y adolescentes del trastorno del espectro autista, Mm, los chicos jóvenes y adolescentes síndrome de Down y también las personas que tienen crisis convulsivas? Que esta intensidad de la luz le puede generar una crisis en algún momento. sí. Entonces, si te pones a pensar, el tramo 1 de la costanera, que supuestamente cuando se inauguró iba a ser inclusivo, ¿es inclusivo? No. No tiene patas ni Que cabeza el tramo. ¿Cómo se hasta a incluye? mí que yo no tengo ninguna discapacidad me molesta el brillo de la baldosa. Es como que voy así. Achinadito con los ojos. Sí, Sí. es que no podéis ver porque la cuestión es súper fuerte y remota. Y como otro dato importante con el consejo, ¿Mm? fuimos a asesorar el tramo 3 que se está haciendo ahora. Eso lo Ah, hicimos ya. a comienzo del año pasado. Fuimos a hablar con el arquitecto que está a cargo de todo el plano y toda la creación de su hermosura, todo. Y le comentamos los puntos importantes para que fueran A mejores considerar. Mm. y a considerar. Y él nos dijo, ah, no, es que a mí en la universidad no me pasaron respecto a la inclusión. ¿Y ahí? ¿A quién le Y, importa? y, y en eso, ¿tú crees que nos tomó en cuenta nos tomó en cuenta la sugerencia? Para él fue como No. que le fueron a decir que su obra era horrible, o sea, Que no es que sea horrible o bonita, el tema es que una persona con discapacidad que viene a turistear, ¿qué? Va a andar súper perdida, va a ser como, ¿a dónde está el río? Que me caigo al agua, ¿qué? no, y va a llegar un momento que se va a caer Va a alguien haber y va recién tragedia. a decir, o va a Sí. pasar algo Y y ahí ustedes van a recién va a decir, te decir, lo dije. vamos a estar así con el dedo todos los del Sí, consejo todo comunal. así, te lo dije. Sí, me Así mismo vamos a imagino. estar. Pero Porque para que vean cómo se mal invierte millones y millones de pesos. sí, encima que es un lugar turístico, no es como cualquier calle común y corriente. Sí. Así que ahí hay un claro ejemplo del por qué las personas con discapacidad y cuidadores tienen que ser sujetos de derecho. Porque si esto estuviese, es que eso pasa, ¿cachai? Como no son sujetos de derecho, no hay normativa, una ley orgánica potente, por ejemplo. El claro ejemplo que le doy para que entiendan del por qué las personas con discapacidad tienen que ser sujetos de derecho en la nueva constitución es, es este, mira. Hace 3 años todos los edificios públicos deberían haber cumplido con la normativa de adecuación de accesibilidad para las personas con discapacidad, para que puedan Ya. ingresar. ¿Qué pasó? La ley 20.422, que es la ley que regulaba esto, los senadores y diputados le dieron un perdonazo a estos dueños de edificios públicos y le dieron 5 años más que se cumplen ahora el 2022. ¿Ya? Ujú. Pero ¿qué hubiese pasado si las personas con discapacidad y cuidadores hubiesen sido sujetos de derecho? Ese perdonazo, lo más probable, hubiese sido inconstitucional. Porque hay que Mm, adecuar sí o sí los edificios.
Ya. No sé, enredo que se hicieron para no incluir, en vez de hacerlo y punto, pero sí, hay que hacerlo en están postergando lo inevitable, Exacto. básicamente. Porque en algún momento lo van a tener que hacer, porque no le va a quedar de otra, la gente va a seguir presionando. Es obvio. Aquí la gente con discapacidad está muy empoderada, están muy conscientes de sus derechos en la actualidad. Ya no quieren ser más invisibilizados Mm, y no quieren ser más el pobrecito, el angelito, que esto y no. Somos personas. Por eso no, siempre se les dice, o sea, la forma correcta, entre comillas, como de dirigirse a ellos es personas en situación de discapacidad, porque es el mm, entorno quien genera la discapacidad. No es el discapacitado, no es el menos válido, no es el inválido, que son dos palabras muy feas. Inválido, sí, que no tiene valor, y el minus válido, que vale menos. O sí, sea, entonces ¿cuál es peor? Todas son peores. exacto, entonces, por eso se levanta, como te digo, esta candidatura y va enfocada en eso, aparte de los derechos sociales manifestados por todo Chile el 18 de octubre. Pero Sí, va con este plus de que estos derechos sociales sean para todos y todas, como debiese ser. Que sí, tengan todos los inclusivos. debe ser así. Es que es como algo obvio por un tema de que eres un ser humano y fin, ya está. No hay que rebuscarse la más, es como, soy un humano, necesito mis derechos, igual que todos. ¿Qué onda? ¿Qué Sí, les pasa por la cabeza? Nada, la tienen vacía. Eso es lo que pasa. Ese es el verdadero problema. y así hay muchas vulneraciones de derechos más que son bastante fuertes en las personas con discapacidad igual. Porque tenemos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los jóvenes en situación de discapacidad, muchos no tienen derechos sexuales y reproductivos. Porque los Eso papás sí. los llevan, aunque suene muy feo lo que voy a decir, pero los llevan como un perrito que uno lo lleva a esterilizar a una veterinaria, aquí lo llevan como un perrito al hospital para esterilizarlo para que no sean padres cuando grandes o todo el tema. ¿Cachai? Qué fuerte. Así lo hacen con algunos padres con sus hijos, a ese nivel. Y lo mismo que para declarar interdicción. Acá en Chile es muy fácil declarar una persona mayor o una persona con discapacidad interdicta. Si tenía Mm, un amigo médico y está ahí al otro lado. Así de simple. qué mal. Qué horrible. Hay tanta, nos falta tanto y hay tantas ganas que es como súper desmotivante. Es como, estoy aquí, o sea, hola. Si no me ven, No no hay que me desmotivarse. pescan. No hay que desmotivarse en la lucha hay que seguirla, Sí, insistir o si hasta que no, sea ¿quién? posible. Si no, Y ¿cuándo? eso, y eso es lo que hacemos con el consejo. La señora Verónica se ha llevado mucho trabajo como asistente social sin ser asistente social, postulando más de 100 personas al IFE que no tienen manejo de internet, personas en Internet. situación de discapacidad y cuidadores. Al tema de la postulación de estos papeles, también más de 50 personas que tiene que andar ella haciendo nómina y todo como presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad. A veces yo le ayudo, pero yo me encargo más de la parte de salud, de la rehabilitación, buscar formas de cómo que tenga rehabilitación la gente en estos tiempos. Y así nos vamos complementando toda la directiva del Consejo Comunal y en mi caso el apoyo como asesor. Y más los demás profesionales que son voluntarios, igual que apoyan cuando tienen un tiempito, porque tampoco los vamos a obligar a que estudien todo el Obvio. rato. Sí, también Entonces, tienen que hacer su vida, o sea. obvio. Entonces, Sí, así vamos saliendo a flote, adelante. Y no hay que perder la alegría. no, y entonces has tenido como mucha decepción política, por decirlo. Sí, esa parte sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para motivar a la gente que vaya a votar? Porque hay como De partida, mucha desconfianza. de partida yo creo que, aunque suene muy trillado, ya basta de los mismos de siempre. Ya no votemos por los mismos de siempre, veamos algo nuevo, probemos algo diferente. Dejemos de votar incluso por el mal menor, como dicen. Busquemos un poco de información, averiguamos quiénes son los candidatos. Y si no, pregúntenle por Facebook, escríbanle, insístanle hasta que les contesten.
pídanle el currículum si es necesario. Porque, por ejemplo, a mí me han pedido el currículum algunas personas. Tengo que Ya. revisarlo. Y yo se lo envío. Yo no tengo ningún problema. A lo mejor me dan pega en el futuro, digo yo. Puede ser, Tengo que ser nunca positivo. se sabe. Pero esa es como la información para que participen. O sea, se supone que para el 18 de octubre el pueblo se manifestó y ahora tiene que manifestarse de nuevo como lo En la estaba urna. haciendo en el plebiscito. El plebiscito Mm. fue el 80 contra el 20. Ahora debiese ser parecido, pero ojalá no caer en los mismos de siempre, porque los mismos de siempre van a dejar todo como está y no va a haber el cambio que la gente quiere. Exactamente. Exactamente. Yo les digo siempre que si un candidato ustedes le escriben y no les contesta, ya descartado. Mm. Porque si esa persona llegara a ganar, imagínense lo que va a hacer con tanto poder. No va a contestar tampoco. No, pues va a ignorar totalmente tu idea, tu propuesta, lo que sea. Ni siquiera te dicen gracias, ni un visto, nada. Ignorado totalmente. Así pasa. No, pero pregunten. Para eso están, todos tenemos redes sociales, todos los candidatos. Y Sí, si no, insista nomás hasta que le conteste. insistan, sean muy insistentes. Porque ahí van a tener toda la información que quieren. Exacto. Entonces, hablando de insistir y de preguntas, vamos con las preguntas del pueblo. Ya. La primera pregunta dice, ¿de qué manera vas a integrar a las personas en situación de discapacidad en la Constitución? Como que articulado, qué propuesta. Mira, de partida, como te decía, desde mi punto de vista y como lo hemos visto desde la lista del pueblo, el movimiento nacional, porque también hablamos de temática de inclusión, los candidatos que nos atinge el área, nosotros somos partidarios de que las personas en situación de discapacidad, como te comentaba antes, la discapacidad es transversal. Entonces las personas en situación de discapacidad tienen que estar en todas las áreas que estén. O sea, si hablo de salud, que sea una salud con derecho, que sea una salud con garantía, oportunidad y de calidad para todos y todas, pero que quede el apellido o quede remarcado en especial para personas con discapacidad y cuidadores, que son los que más van a necesitar, por ejemplo. Porque en la actualidad, ¿qué pasa? En la actualidad la Constitución dice todos y todas, pero ahí nomás. no se toma todo y todas. Entonces la idea es que cada articulado que sea específico de ciertas áreas, tiene que estar las personas con discapacidad. Esa es la forma que creemos que es la mejor, porque si ponemos un solo articulado mira, esto es como muy inclusivo, porque si ponemos un solo articulado sobre discapacidad, va a ser segregativo. Ya, Va a ser te segregativo porque va capto. a ser el articulado para las personas con discapacidad. En la Constitución Es como chilena. ahí en la frente. Ahí. Sí. ¿Cachai? En cambio, si vamos a por cada articulado, por cada derecho y dejamos reconocidas a las personas con discapacidad los derechos que son fundamentales y además se reconoce la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Discapacidad, dentro de esto ya estaría una constitución bastante inclusiva con la participación de las personas con discapacidad, donde tengan una participación vinculante. Y esa es la idea que una vez en un debate con la candidata, la ex alcaldesa de Peyaco. ¿Cómo vamos a llevar, por ejemplo, mi candidatura? ¿Cómo iba a llevar la participación social mientras sea constituyente? Muchos proponen, ¿no es cierto?, las redes sociales, que proponen cabildos online y todo. Yo primero lo que quiero hacer y proponer es educación respecto al uso de estas tecnologías, antes de empezar los cabildos. Porque yo no puedo invitar a mi gente, que son las personas con Si no sabe usarlo. si no saben conectarse o no tienen acceso. Primero veamos cómo yo puedo conectarlos, puedo dar acceso o qué forma puedo generar para que sea de verdad un cabildo participativo, inclusivo y representativo de las personas. Sí, porque al final van a tener acceso a las mismas personas de siempre. No los que de verdad necesitan opinar.
Entonces por eso partamos por la educación de la tecnología antes de empezar de lleno con el resto. Hay otra pregunta muy interesante, que no sé si es verdad, pero vamos a mirarla. Dice, ¿por qué las personas con discapacidad no pueden votar? Las O sea, no sé si no pueden votar así como no pueden, no pueden, pero... No, las únicas personas que no pueden votar, siendo personas con discapacidad, son las personas que son declaradas interdictas, porque la Constitución chilena le quita como el estatus de ciudadano y no puede votar si estás declarado interdicto. Y la otra forma, que es que las personas con discapacidad no pueden votar, es cuando, por ejemplo, tienen una discapacidad muy severa, por ejemplo, una persona que esté en cama, que no puede salir a votar. A él se le niega el derecho a voto debido Se nos cayó la conexión. Ahora sí, ahora volviste. Sí, volví. Ya. Sí, como les decía, respecto a la persona que está en cama, se le quita el derecho por el hecho de que no hay una forma de votación que le permita votar desde su casa. ¿Ya? Entonces, no es que la persona no pueda votar, son las barreras del entorno y la estructura social que tenemos en el país que le limita a la persona a ser partícipe de las elecciones. Pero aún así, aunque tú no lo creas, las personas con discapacidad tienen una alta tasa de votación que en la encuesta nacional de discapacidad de 2015 habla de que las personas con discapacidad leve o moderada, el 71-73% sí votó por las últimas elecciones presidenciales. Es bastante viejo, pero estamos hablando de un número sobre el 50%. Y de las personas con discapacidad severa, el 30,2% también pudo asistir a votar. O sea, ellos son súper responsables con el tema del voto. Pero hay que ayudarlos y facilitarles este derecho al sufragio. Y hay un punto muy importante que no puedo dejar fuera, que es las cuidadoras. La cuidadora también tiene barreras para votar, porque no puede dejar a la persona que está cuidando solo para salir a votar. Oh, que nada que ver, pues. ¿Cachai? Entonces, si no tiene un pariente que le cuide al familiar que está en la cama, y ella puede ir a votar, o sea, estamos dependiendo de la voluntad de un familiar, un amigo que se encargue de la persona cuidada. Pero si no tenía un apoyo, una red de apoyo que te ayude en esto, la cuidadora o cuidador no va a poder ir a votar. No, qué terrible. ¿Cuántos votos se pierden porque no pueden ir? Exacto. ¡Qué horror! Por Dios. No puedo creer que estemos como tan atrasados. Exacto, por eso falta crear unas elecciones que de verdad sean inclusivas. ¿Y cómo se hacen eso? Sí, porque yo ni he visto papeletas con braille. Eso. ¿Y cómo se hacen eso? Se hace con la participación de las personas con discapacidad. Cuando se hacen estos protocolos de elección, por ejemplo, que hace el CERVEL, debiese llamar a personas con discapacidad y preguntarles cuáles son las barreras que sufren ellos al momento de votar, qué creen, cómo podemos mejorar la elección y todo eso. Sí, pues. No sé si tú viste que en el plebiscito una señora fue a votar en cama. Sí, ella vota todos los años. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo? La llevan la familia. Tiene una muy buena red de apoyo. La familia la lleva a votar. La lleva en su cartera. ¡Wow! Ojalá todas las personas tuvieran esa red de apoyo y esa, porque además es como que todo, obviamente vaya a ser como muy el foco de atención, pues no es como que vaya a pasar piola. No, entonces igual como afrontar eso también, aparte de ya la dificultad que es quedar una persona en una cama, es como wow. Exacto, no, así que para que veas, las redes de apoyo son importantes para las personas con discapacidad. Muy impactante esa señora, pero esa señora es cool porque hace valer sus derechos y su familia también es cool porque la apoya. Ojalá todos aprendan
de esa señora y su familia. Por favor. Exacto. Gracias. He dicho caso de Raúl. Pero no sabemos por quién votó, así que... ¿Qué voto? Lo que está bueno, pero no importa. La gana La gana no participar es falta. lo importante, oye. Sí, pues, no importa que votó, pero las ganas están, así que eso es lo importante, pues, las ganas. Nos comentan que dice, yo creo que algo muy importante sería adaptar los lugares de votación. Exacto, es un punto bastante Exactamente. importante. Ahí volvemos a entrar al protocolo que genera CERVEL, po, que el CERVEL cuando elige las sedes de votación le dice elegir sedes que tengan accesibilidad universal, pero no, las eligen todas así al azar, entonces Exactamente. Te puede tocar un colegio que es como súper no inclusivo. exacto, en un segundo piso de algún colegio y eres usuario de silla de ruedas y el colegio no tiene ascensor, por ejemplo, Súper bien, porque pasa, excelente. pasa. Ay, por Dios. Ay, ya. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera los pueblos originarios serán incluidos en la Constitución? De partida yo soy partidario como champurria, como se le llama en Mapuzungún al mestizo. No, aquí tiene que ser un estado plurinacional. Y ya el tema de los escaños reservados es un tema que se logró y que es el primer paso para poder que los pueblos originarios estén dentro de la nueva De la constitución. Constitución. Pero aquí lo fundamental es que no sea solamente reconocido, sino que también tenga toma de decisión, que es algo muy fundamental, especialmente lo que pasa en el Guanapo, donde está lleno de forestales y cosas. Sí, terrible. Entonces, por eso, vamos por un estado plurinacional. Eso es como lo primordial, sí o sí que debe estar en esta nueva constitución. Sí, y además que, si no me equivoco, escuché por ahí que van a quitar que sea obligatorio enseñar los pueblos originarios. Si llegas a hacer eso, es terrible. No, es que quieren borrar la historia. Literalmente quieren borrarla. Es como, esto nunca pasó, borrémoslo, listo. Exacto, sí, así mismo pasa, así como cuando querían sacar filosofía, o como cuando sacaron educación cívica, tiempos atrás. Sí. Igual que echaron a la profesora que habló del caso Catrillanca y es como solamente estoy diciendo un hecho que pasó, no se está inventando nada, señora. No, Los casos, contó el caso como fue. sí, entonces como, ¿por qué me vaya a echar por algo que está estipuladamente que pasó? No es como algo que ya me estoy inventando. Exacto. Es tan absurdo eso de los pueblos, es como, ay, ¿por qué quieren borrarlos si ya han sufrido, peleado en los miles de años? ¿Por qué seguir una lucha que es inútil y absurda? Exacto, pues, si al fin y al cabo la pacificación de la Araucanía fue tan terrible y yo creo que todavía Por no. ahí nomás. Es como una pacificación súper Por eso te falsa. digo, fue terrible. Y buscáis en Google y te dicen como la guerra de Arauco fue de tal año. Y es No, como, no, esa guerra sigue. todavía está viva. Todavía sigue la guerra, no porque tú pongas una fecha de término, ya no existe. Exacto. O ya pasó. Es que es tan absurdo que me da mucha rabia. Yo creo que a muchos. Aunque yo ni siquiera soy, o sea, que yo sepa, porque yo no sé, si yo soy de alguna pueblo, pero es como que es tanta impotencia que te da, me imagino que la gente que es como reconocida, les da como el triple de rabia que yo. Sí.
yo puedo decir que sí. Sí, es que es como, ay, es que como que cada cosa que hacen es como, ¿por qué? ¿Por qué? Es como, ay, es muy absurdo. No tiene otra palabra. En resumen, En resumen, es absurdo. Fin. Ah, ya. Yo te tengo la última pregunta que la hago a todas las personas. Que es mía ya. personal. Ya. Que es, ¿cuáles son tus virtudes y las cosas que tienes por trabajar? Mis virtudes. Yo creo que yo creo que la principal virtud que pudiese yo tener es esta visión inclusiva que generé en base a a mi trabajo, mi relación con las personas con Ujú. discapacidad. Es una visión que no discrimina, que no genera barreras, y yo creo que es algo que se va desarrollando con el tiempo y que yo creo que debiésemos desarrollarlo todo. Porque yo, por ejemplo, veo a una persona en silla de ruedas o veo cualquier tipo de persona, para mí siempre va a ser persona. No voy a decir que es el migrante, es el gitano, no. Yo ya estoy con esa visión inclusiva que veo personas, ya no veo las La diferencias, etnia, veo ni de dónde todos viene, somos personas. ni qué hizo. Sujetos de derecho, todos somos personas y los derechos humanos son para todas las personas. Por algo aparecen después de la Guerra Mundial, Sí, pues. después del Holocausto y todo eso. Entonces, si te fijas, es un tema que yo creo que esa es la principal virtud que pudiese tener. Y lo otro, yo creo que soy muy oyente de lo que digan las personas. Me gusta escuchar antes de opinar. No soy de llevar mis ideales. Sé cuándo caerme, sé cuándo me caigo, me equivoco y reconozco mis errores igual. No todos Ya. sabemos todo. No, pues. Y todos tenemos que estudiarlo. Sí, pues. Siempre hay que estudiarse. Sí, pues siempre hay que estar como en una constante autoconocimiento. Exacto. Sí, ¿Y yo creo que esa era la primera? ¿Y cuál era la otra? dos cosas por trabajar. O sea que no me gusta decirle debilidades, por eso yo le digo así. Yo creo que dentro de las cosas por trabajar o debilidades, de partida yo creo que pudiese ser la principal un poco más de confianza en las decisiones seguras que tengo. Algunas veces caigo en eso, Ujú. pero siempre hay un respaldo atrás mío que siempre está ahí y me dice, no, pues ya, vamos, arriba. Ese Ya. consejo, por ejemplo. Ujú. Y eso lo he aprendido a trabajar con el tiempo, porque cuando llegué recién, igual uno recién egresado, comuna nueva, autoridades nuevas, entonces igual como que cae uno en que ya sí sé del tema, pero tal vez puede que no lo sea para todo, ¿ya? Yo creo que ese es un punto. Y el otro punto que debiese trabajar, porque me gustan los números pares, no me gustan los números impares, yo creo que otro punto a trabajar, yo creo que tiene que ver un poco más con la comunicación verbal. A Ya. veces soy muy de ¿Serio? pueblo para hablar, no, soy muy de pueblo para hablar cuando son situaciones serias, Ya. ¿cachai? Que necesitan un lenguaje diferente, pero siempre tengo más verborrea de pueblo, así, no de, pero me refiero como más informal al tema del hablar. Sí. Yo creo que Es las dos que yo cosas. creo que eso del lenguaje formal e informal es solamente para crear barreras. Mm, Meramente eso. Porque, ay, tú no hablas así, entonces no puedes pertenecer a este grupo. también es bastante cierto lo que dice. Sí, y eso también es una forma de excluir De a las discriminar, personas. sí, es cierto eso. Y nos acaban de poner de que por qué los adultos discapacitados están tan invisibilizados y solamente como que se enfocan en los niños. Por ejemplo, en el Teletón es como ya discapacitado hasta los 18 y después ya nos olvidamos de ti, Ah, problema esa era la tuyo. respuesta.
Tú me diste la respuesta automáticamente. En la actualidad, la única forma o el único espacio a nivel nacional donde vemos la discapacidad es la Teletón. Sí. ¿Y qué vemos en la Teletón? Vemos niños, ¿ya? Entonces todo público en general, me refiero a las personas sin discapacidad, ¿qué vemos? Mm, Vemos niños con discapacidad, padres que luchan. Entonces no se nos olvida que están los adultos. sí, pues. Y además que Chile no tiene un. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Vamos a decir las cosas como son. Chile no tiene ningún programa ni nada respecto a discapacidad para adultos. Con suerte tiene, por ejemplo, ciertos programas como para incubadoras, que viene el EDLI, que es Estrategia de Ya. Desarrollo Local Inclusiva, que genera gestión municipal inclusiva, entre comillas. Y genera estas incubadoras para generar trabajos en ciertas personas con discapacidad, ¿ya? Pero no hay un trabajo de inclusión, por ejemplo, laboral o rehabilitación en adultos que sea un programa oficial, no existe, ¿ya? Tenemos, como les comentaba antes, tenemos normativas muy buenas, pero que no tienen peso constitucional. O sea, el 1% de personas que en inclusión laboral no tienen un peso constitucional en sí, por decirlo, porque no está la persona con discapacidad reconocida como sujeto de derecho. Entonces hay empresas que prefieren pagar la multa a que contratar personas con discapacidad. Entonces, por eso estamos Mm, invisibilizados, porque tampoco han habido políticas de concientización respecto a la discapacidad en adultos. Si nos ponemos a sí. comparar en concientización de personas mayores y personas adultas con discapacidad, la vara es así de diferente. Sí. Muy. Siempre se le da la concientización a la persona mayor. Pero ¿qué pasa con la concientización y programas para? Yo creo que jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad están bastante abandonados. No es demasiado, bastante, mucho. Se queda corto. Sí, bastante corto quedaría. Ay, sí, qué lata. Yo una vez escuché en la radio Bio que estaban hablando de los adultos con situación de discapacidad y decían lo mismo que tú, que las empresas prefieren pagar multa a contratarlos, siendo que son personas con el conocimiento de un área y pueden hacer lo mismo y dicen nada, ¿para qué? Sí, porque tienen más ganas, pues. Tienen más ganas, entonces lo hacen mejor. Sí, no, y así hay un montón de factores. Factores que, como te digo, no solamente el trabajo, la parte de apoyos sociales, la parte de salud. Porque, por ejemplo, el niño sale de Teletón a los 18 años y después, ¿dónde sigue su rehabilitación? Mala suerte, dijeron. Va a estar en el CEFAM, pero el CEFAM, ¿cuántas sesiones le va a dar? Y después el alta. Porque tampoco los CEFAM van a dar a todo el abasto. No, pues, imposible. No en este sistema colapsado. Entonces, ¿cachai? Entonces, faltan políticas públicas y por eso falta que la nueva constitución incluya a las personas con discapacidad en las distintas áreas, porque así van a salir normativas con fuerza constitucional, como leyes orgánicas constitucionales y todo el resto, para que vayan con más poderes de fiscalización, por ejemplo, porque si nadie no tiene poder de fiscalización, entonces ¿quién fiscaliza? ¿Quién No existe. fiscaliza? Esa es la duda que tenemos siempre nosotros que trabajamos con discapacidad y las agrupaciones. ¿Quién fiscaliza? Nadie, cri, cri, dijeron. Ay, ay, ay. Sí, muy terrible esto. Demasiado. Demasiado se queda corto. Porque no conozco otra palabra. Así que por eso digo demasiado. Ay, qué Y otro pena. punto importante que hablábamos con el consejo, por ejemplo, ya llegase a no salir mi candidatura, por lo menos fuimos un espacio donde la gente pudo conocer realidad de personas con discapacidad y lo otro que yo no voy a querer cerrar ahí. Los constituyentes que salgan ahí, yo voy a ser la mosca que va a estar en la esquina diciéndole, oye, que no te olvides esto. Sí, pues. Aquí, recuerda. Sí, pues. Ahí porque no salimos con los brazos cruzados, no. No, pues esto tiene que seguir. Vamos a andar de ahí, así como dejé aburrido al alcalde Valdivia, así mismo vamos a dejarnos aburrido. A todos los constituyentes la vamos a dejar aburridos. A los constituyentes, al que salga gobernador, los que salgan Concejal, concejales. todo. A todo el mundo lo vamos a molestar. Sí.
Ay, sí. Ojalá que salga porque esta es la única propuesta que yo he escuchado que incluyan a las personas en situación de discapacidad. Que la gente como que se le olvida, o como que no es su realidad, entonces como que, no existe. Fin. Es que eso pasa, es que cada uno vive su mundo, vive en su cápsula, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de universidad a casa. Incluso ahora con este tiempo de pandemia ni la vida universitaria es normal porque están en la casa encerrados con clases Sí, online. Entonces tampoco la vida exactamente. universitaria, la conexión con el medio, que debe ser la vinculación con el medio en las universidades también. Entonces, Sí. Nos preguntan ahora, dice que ¿cuál es tu propuesta respecto al medio ambiente y los animales? respecto al medio ambiente, yo soy muy creyente de la cosmovisión mapuche, o sea, yo soy Sí, pues, me la cosmovisión imaginaba. mapuche Sí, obvio. tal respeto hacia el medio ambiente, tenemos una visión muy diferente al resto. No somos no somos visionarios de la sobreexplotación, no, nosotros somos todos del respeto, del cuidado. Incluso en la región del Biobío se ha entregado, por ejemplo, camping o orillas del lago a una comunidad y han mantenido ese lago impecable y está siendo uno de los lagos más limpios de Chile, del agua más limpia de Chile y ahí ellos, el turista que contamina, se va del camping, así, así de Es que correcto así son, hay no hay que ningún ser. problema. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí una decisión muy importante que va a haber respecto a medio ambiente la van a tener los constituyentes de escaños reservados o constituyentes convencionales que tengamos conocimiento desde la cosmovisión mapuche y para asegurar de partida el derecho al agua, que eso es lo más básico. Sí, es que eso también es lo que es absurdo, porque creo que somos el único país que no tiene el agua como un derecho, Exacto. por lo que Entonces me han contado. ahí ese tema va a ser fundamental el rol de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios son los que son más respetuosos respecto al tema medioambiental. Y respecto a los animales, los animales son sujetos de derechos sintientes por lo que he estado leyendo. Estoy educándome un poco más respecto al tema antes de dar una respuesta 100% porque Ya, no todos sabemos todos como uno quisiera. obvio. Sí, pues. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, yo en discapacidad me peino, pero hay cosas Sí, que pues. necesito reforzarlo, estudiarlo antes de dar una respuesta. Y en el caso de lo que he estado leyendo, se habla de que los animales son sujetos sintientes, sujetos de derechos sintientes, si no me equivoco. Pero antes de dar una respuesta y jugármela, prefiero responder en alguna otra instancia con la información a mano. Ya, te capto. Sí, hay una, para que sepas, no sé si sabes, que existe una página que se llama Animales en la Constitución, y ahí hay harta información, hay videos, se puede conversar, toda la información está ahí, hasta como que en otros países tienen los animales en la Constitución. Sí, sí, estuve viendo algunas páginas igual respecto al tema, así que por eso me quedé como eso del Mm, ser sintiente, me quedó como dentro, me hizo ruido. sí. Mm, Así que quiero leer un poco más para tener una respuesta sólida, porque si fuera otro yo llegaría y diría, sí, tú eres tal, cosa", para quedar bien, como para ¿no? ganar gente nomás, Eh, pero no es mi estilo, prefiero dar una respuesta sólida según lo que vaya a averiguar. sí, pues. Otra pregunta que se me ocurrió, hablando de los escaños reservados, es que Ujú. los mapuches tienen como mucho, ¿cómo se llama? Como cupos, por decirlo así, Sí, tienen y 17. los otros pueblos no tienen 17 puestos, No. tienen uno, dos, depende. ¿Y por qué eso lo hicieron así por la cantidad de mapuches que hay en Sí, Chile? la decisión que se tomó fue por la distribución demográfica de los pueblos originarios, la cantidad de personas de etnia que hay. Entonces, a nivel Ah, ya. nacional, la más que hay es mapuche. Entonces, por eso se le dieron hartos escaños. Pero igual, en este Mm, punto, hubiese sido mejor un punto más de equilibrio, una equidad entre los pueblos, yo sí, creo. Pero eso mismo yo pensé.
si vamos a tener, si queremos hablar de equidad, hablemos de equidad en general, Mm. pero la decisión fue tomada según esa índole, según la cantidad de Demográfica. demográfica de cada pueblo, que se fueron Sí, entregando los cupos. ya te entiendo. Ujú. Sí, yo pensé que yo era la única loca que pensaba que era como que no era equitativo. Yo dije, No, es que cuando ya ves la equidad o quieres tener un punto de equidad dentro de esto, ves la equidad en todas partes, en todas palabras. ¿Cómo ser equitativo en todas partes? sí, porque tenemos inclusión para las mujeres, pero ya inclusión en los pueblos originarios y ya es como, ya, no sé, arréglensela como sea, no me importa si están incluidos o no. Incluso aquí hubo un debate muy grande, porque también nosotros pedíamos escaños reservados para personas en situación de discapacidad, cosa que no se les dio. Ya, no sé si... Porque fue el 0,5% de las listas debiesen tener un candidato con discapacidad. ¿Y Y para qué se ahí prestó quedó. esto? No, ¿sabes para qué se prestó esto? Para que los partidos políticos llegaran, llegaran los partidos políticos y ¿qué hicieron? Ya, tú eres persona con discapacidad, ven que tú me sirves y voy a rellenar mi lista y cum. Mm. Pero no fue que la persona con discapacidad de verdad la querían invitar a formar la lista, sino que la invitaban por completar. Sí. ¿Cachai? Igual es feo. Mm. Demasiado. Horrible, diría yo. Espantoso. Es como, estás usando una persona, o sea, está utilizando. Ay, ¿En qué quedamos? O sea, sí se cumple una inclusión, pero no es una inclusión con enfoque de derecho. es una inclusión súper falsa. Súper falsa. Es Tipo, como, le pongo inclusión de título, pero en verdad no es una inclusión. Solamente te digo que es inclusivo y listo. Tú ahí, exacto. no sé, creen que somos lesos. Exacto, y al fin y al cabo, como te digo, o sea, salió rechazado los escaños reservados para las personas con discapacidad y no hubiese sido escaños reservados igual, igual que los pueblos originarios. Eso era lo que se Mm, quería lograr, pero no se logra. Y por eso estamos acá ahora. ya, sí, porque yo creo que no he visto a nadie, por lo menos aquí en el distrito 24, a ninguna persona con discapacidad postulándose. Yo tengo dos contactos que puedes A ver, averiguar y ¿ya? puedes hacer Dime, clave en dime. algún momento. Sí, dime. No constituyentes, sí. Son ¿Ya? ¿Qué concejales. son? ¿Ya? Son candidatos a concejales. Una es Verónica Lovera Barriento. ¿Ya? Ella es presidenta del Consejo Comunal de la Discapacidad de acá de Valdivia. ¿Ya? Ella es una. La otra persona se llama María Cristina Martínez, que también va como candidata a concejala por Valdivia. Y la otra persona que conozco es de Futrono, Ya. que se llama Gonzalo Risco, Te gasto. que son tres candidatos en situación de discapacidad que van por concejalías. Ya. Sigo buscando más candidatos a concejalías para ver si necesitan apoyo y todo eso igual, porque esa parte es importante. Necesitamos Mm, varios concejales en situación de discapacidad dentro de las municipalidades. sí, porque como uno vive su realidad y no piensa en los demás, aprueban las cosas y para la mayoría no, pues como ya. Exacto. Y así es. Así mismo es. Por eso es importante la participación activa, como digo, y efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque muchas veces llevan a las personas con discapacidad, les sacan todas sus ideas a algunos políticos y después se olvidan de ellos y después ellos se celebran en redes sociales, logramos esta nueva normativa o ley para personas con discapacidad y yo lo logré. Y cuando en realidad era la persona en situación de discapacidad quien te dio la idea para que tú Sí, pues. sacaras este proyecto. O sea, ¿lo hiciste participar? Sí. ¿Pero fue efectivo? No, porque tú al fin y al No. cabo tú te adjudicaste el proyecto. ¿Cachai? Es que eso es como algo tan
Humano, porque somos como tan yo lo hice, yo fui, yo desmentí todo lo mío. El ego nomás. Sobre todo la gente que siempre ha estado en esto de la política, con mayor razón van a querer la atención. Obvio, así mismo es. Ojalá esto vaya cambiando con el tiempo. Escúchanos, Señor, te rogamos. Sí, por favor. Ay, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir para finalizar? Más que nada, principal es que la gente se informe, averigüe, insista en la Facebook, Instagram de los candidatos que se les llamó la atención, uno pregunte. También aprovecho la aplicación esta que se llama Votamos Todos, que es bastante didáctica y responde unas preguntas y le va a dar un match con un constituyente que tenga la misma cantidad de respuestas que usted dio, pero busquen información, más que nada infórmense y vote por los verdaderos independientes, los que consiguieron los patrocinios, porque ellos, y me cuento yo dentro, nos costó mucho conseguir esos patrocinios, demasiado. Fue un trabajo muy arduo conseguir los patrocinios. Así que, Sí, si no son nada 100 firmas, son como no, 4.000 por ahí. sí, Son muchas. o sea, son muchas, por ejemplo, para ser constituyente se tuvo que bajar para que independientes pudiesen ser candidatos, o sea, se bajó a 300, porque de primeras tenías que tener 700 firmas, si no me equivoco. Mm, Entonces, más que nada eso, infórmense por quién van a votar, busquen a sus candidatos, pregúntenle. La mayoría vamos a responder, especialmente si somos de la lista del pueblo. Pero tú estás en la lista con la Vania. Sí, con Vania Pacheco. Sí, ya me conversamos con ella. Ella es mamá, segunda mamá, tercera mamá. Eso me quedó muy grabado. Sí, Sí, bueno, anda es ya. arduo el trabajo que ha hecho Vania como candidata igual. Dividir su vida Sí. entre madre, candidata y trabajo, igual es algo ejemplar. Incluso, incluso yo creo que es que también estoy como un poco aburrido de esto de hermosear las cosas. Por ejemplo, Sí, pues. muchos dicen, no, es que, por ejemplo, la mamá que lleva a su hijo a la Teletón, por decirte, y recorre Mm. kilómetros caminando, y tú dices, no, es una heroína, una superhéroe, No, es pues. la mejor. No, Es eso es una romantizar. vulneración de derechos. Sí. Es una vulneración de derechos hacia esa madre que tiene que caminar todo eso para llevar a su hijo a la Teletón. Mm. Si yo, por ejemplo, otros que dicen, no, es que yo cuando estudié tuve que trabajar para pagarme la U y todo eso, hermano, eso no es no es algo hermoso que, o algo, no, te vulneraron tu derecho a la educación. Es lo mismo que Exacto. por fin la señora Juanita con 89 años tuvo su casa propia después de haber postulado 100 veces. Ah, Ya, no, es démosle. como un derecho de una vivienda. Por eso, cortemos el romanticismo. Dignidad humana, sí, es romantizar como la miseria, por decirlo, humana. Exacto. Y no hay Emocionarlo que hacerlo. feo. Emocionarlo, sí, es que no deja de ser feo. Por ejemplo, esa gente que dice yo tuve que trabajar para pagarme mi carrera de estudio. Y es como, no debería pasar eso, ni tampoco hay que romantizarlo, porque el derecho a la educación debería ser para todos, da lo mismo tu situación económica, tu etnia, da igual. Exacto. Así que Sí, eso como para cerrar, dijo. Pero que se informen. Infórmense, por favor, infórmense por quién va a votar. No regale su voto a cualquiera. Ni al menos a los mismos de exactamente. siempre. Menos, pues. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Sé que eres una Gracias por la persona invitación igual. ocupada. Y, y muy importante el consejo. Entonces quiero también agradecerte por el nombre de todas las personas con situación de discapacidad por esta hermosa labor tuya, de verdad. Muchas gracias. No, y gracias por el espacio igual para poder visibilizar la discapacidad. Porque Sí, aparte de la candidatura, yo mm, me dedico
como decimos con la señora Verónica, yo predico la palabra de la discapacidad. Trato que se haga visible en cualquier espacio que pueda. Sí, yo tengo la suerte de conocer, o sea, tengo familiares con el espectro autista y también mi mamá trabajó en la Teletón. Entonces, gracias a ella que yo tengo como otra visión. O sea, tengo como la visión de que eso existe, porque hay gente que ni siquiera se le pasa por la cabeza. Exacto. Y también es que hay gente que está como muy vulnerable, que eso mismo, que mi mamá conocía a una mamita que iba caminando con la hija en silla de ruedas a la Teletón. Y eso no tiene que ser. No, No, pues, hay que dejar de romantizar y hacernos cargo. He dicho. hay que tomar el toro por las astas, como se dice. Exactamente. Es que deberíamos vivir de los dichos, yo digo. Una propuesta. Que los dichos son muy Que se aplica sabios. el dicho. Exactamente. Ya. Muchas gracias, Ricardo. Y que tengáis mucha suerte, muchos votos y que la gente vaya a votar. Infórmense y muchas gracias por tu tiempo. Estamos hablando. Estamos en contacto. Que estés bien. Chao. Saludos a todos y todas. Chao. Eso fue todo la entrevista con Ricardo. Perdón, me lo echo el cono, la gente que lo escucha en podcast ni se entera. Eso, que viva la inclusión de verdad, no como lo están haciendo ahora. Que es solamente una mera pantalla para distraernos. Pero ustedes informándose hacen la diferencia. Así que nos vemos el viernes. Vamos a estar conversando con Freddy y nos vemos el viernes. Recuerden compartir, darle me gusta, comentar si les queda alguna duda, seguir a Ricardo y predicar la palabra de la discapacidad, como dice él. Chao, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y las que la escuchan en diferido. Chao.